Buenas noches, mi nombre es Ashley Montes, estudiante de Derecho de la UNEYES. Les voy a hablar un poco sobre la fase de juicio como etapa fundamental en el proceso penal, desde una perspectiva técnico-procesal. La fase de juicio constituye la piedra angular del proceso penal, en tanto es el momento en el que se materializan el debate oral, público y contradictorio sobre los hechos, el derecho aplicable y la prueba ofrecida por las partes. Esta etapa representa el clímax del debido proceso, puesto que es en ella donde se decide, conforme al principio de inmediación, la responsabilidad penal del acusado. El juicio tiene por finalidad el examen contradictorio de las pruebas y la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, lo cual implica que en esta fase donde se garantiza efectivamente el derecho a la defensa, en lo contradictorio, la igualdad procesal y la presunción de inocencia. En este sentido, la fase del juicio es el espacio más garantista del proceso penal y se diferencia radicalmente de las etapas previas por su naturaleza decisoria. Asimismo, en esta fase se consagra la máxima expresión del principio acusatorio, ya que el juez permanece imparcial, separado del impulso inicial del proceso, limitado por los términos de la acusación y obligado a decidir únicamente sobre lo debatido y probado en el juicio. La jurisprudencia ha sido reiterativa al respecto, que el juicio oral es el núcleo esencial del sistema acusatorio, donde se resuelven de manera definitiva los derechos sustanciales del imputado. Por consiguiente, la fase de juicio no es una etapa procedimental, sino una manifestación práctica del Estado constitucional de derecho, al permitir que la pena sea el resultado de un proceso racional y justo. También les voy a hablar la congruencia entre los principios del juicio basado en los artículos del 13 al 18 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 257 constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, la uniformidad y la eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Este precepto constitucional impone una visión garantista del proceso, el cual no puede ser entendido como un simple mecanismo formal, sino como un medio para la realización de la justicia material. Por su parte, los artículos 13 al 18 del Código Orgánico Procesal Penal consagran principios que rigen específicamente la fase de juicio, las cuales guardan absoluta consonancia con el mandato constitucional del artículo 257. El principio, ¿verdad? Contenido acá es esencial con la conexión con el artículo 257 constitucional. Aquí nos habla del principio de la oralidad, en el artículo 13, donde expones verbalmente. En audiencia refuerza el mandato de juicio oral y público. Tenemos el principio de publicidad del artículo 14, donde nos habla de las audiencias, son públicas a salvo de excepciones,
pero asegura transparencia en el juicio. Principio de contradicción. En el artículo 15 es el derecho de las partes a conocer y contradecir pruebas que garantizan el proceso justo e imparcial. El principio de concentración es un juicio sin interrupciones indebidas, apunta a la brevedad y a la eficacia procesal. La inmediación es donde el juez debe presenciar directamente el juicio, implica presencia activa del juzgador. El principio de continuidad, que nos habla el artículo 18, desarrollo progresivo del juicio, o sea, fomenta la uniformidad y la simplificación del procedimiento. Estos principios refuerzan una visión teológica del proceso, en este sentido de que no son fines en sí mismos, sino mecanismos para garantizar una sentencia justa, dictada conforme a la ley. La prueba es debatida, se ha observado los derechos fundamentales del acusado y de la víctima. Por ende, existe plena congruencia entre los artículos del 13 al 18 del COP y el artículo 257 constitucional. Pues ambos persiguen que el proceso penal no se convierta en un rito vacío, sino en una garantía de libertad, racionalidad y justicia sustantiva. En definitiva, la fase de juicio no solo representa una etapa más del proceso penal, sino su momento decisivo donde se define el destino jurídico del acusado y se materializa los principios de legalidad. Muchas gracias.